Muy buenos días, amigos del programa Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas. Me da mucho gusto enviarles un cordial saludo hoy, que es sábado 2 de mayo del año 2026, y estamos aquí recibiendo en la hacienda Los Amores de la Doña a una persona a la que admiro, a la que aprecio, no solamente a Tatiana, sino a su padre, que también tenemos un muy bonito recuerdo de su lucha política por México. Yo quiero darle la bienvenida a Tatiana Cloutier Carrillo, que ella ha sido legisladora por Nuevo León, ha sido secretaria de Estado y el día de hoy nos está visitando y quiere platicar con nosotros. Yo te agradezco, Tatiana, que estés aquí. Esta es tu casa. Pues Bienvenida, al verdaderamente. contrario, mil gracias y de veras que ahorita que abrías la puerta y entrábamos y hacíamos el recorrido por la casa, qué bárbaro, qué belleza de lugar, qué manera de transportarte, no solamente a la parte cultural, a la parte de hace muchos años, pero también a una paz maravillosa y bueno, este café, ay no, Gracias, gracias. riquísimo, Pues aquí estamos disfrutando de esta mañana bastante agradable. agradable, ¿eh? Y bueno, ¿qué te parece si entramos a platicar? Mira, lo tengo dividido en tres partes. Venga. A mí me gustaría que platicamos, en primer lugar, el contexto histórico de 1988, cuando tu padre, Manuel J. Cloutier, mejor conocido y recordado como el Maquío, que en paz descanse, él fue candidato presidencial contra Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Y Cárdenas doña Rosario Ibarra de y Piedra. Rosario Ibarra Pérez, que por cierto, Cuauhtémoc Cárdenas ayer cumplió 92 años de edad. Wow, Sí, fíjate eso es lo que estaba nomás. viendo en los medios de comunicación. ¿Cómo catalogas tú esa etapa de México, ese contexto histórico? Bueno, primero que nada digo gracias una vez más, pero me encanta que hagas esta pregunta porque hay quienes piensan, y voy a meterme un poquito, piensan que Tatiana Cloutier de repente apareció así y bueno, la dieron a luz en el 2018, ¿no? Sí. Entonces déjame contarte, en 2000, en el 90, en el 88, con Maquio, cómo estaba el país, y habría que recordar irnos unos poquitos años antes, cuando nacionalizan la banca. Maquio, mi padre, era presidente de Coparmex bueno, fue presidente de Coparmex, fue presidente del CCE, y algo que él era un participador o participante o actuaba en consecuencia de forma cotidiana para hacer que las cosas mejoraran en el entorno donde estabas, y siempre fue muy respetuoso de no mezclar, mientras él estuviera al frente de la parte empresarial, con la vida pública. Y aquí voy, ¿cómo es que entra el 88? Y por eso hago este antecedente. Cuando nacionalizan la banca, él dice, caray, sí tengo o sí tenemos que entrar activamente a participar en la vida pública. Había una cosa impresionante en donde se robaban las elecciones, y para los jóvenes que no saben quién es el PRI, o quién era el PRI en aquellos años, el PRI se robaba las elecciones literalmente. Estaba la urna, las agarraba y salía corriendo con ellas, y el ejército o la policía o gente disfrazada de él apoyaba para que se robaran las urnas. Esto como un contexto. Por otro lado, teníamos un régimen autoritario, y no como esto que hoy dicen, en donde si tú decías algo, y a lo mejor lo podría yo contextualizar a Nuevo León momentáneamente, que teníamos tiempo que no veíamos esto, ¿sí? Automáticamente el régimen se te echaba encima, te venía una auditoría, te invadían las tierras, estoy hablando un poco con respecto a Maquío, te invadían las tierras y el régimen se te dejaba ir, y no existía apertura en los medios de comunicación. Entonces, este era así como el contexto en el que estamos, y hago un comparativo porque hace algunas horas, para no decir días, ¿sí? Lo mismo pasó en Nuevo León con respecto a cómo el régimen se le deja venir a quien no opina como ellos. Pero me regreso al 88. En el 88 también teníamos una inflación galopante, teníamos una situación en donde había una desigualdad enorme, y donde no había, estábamos, voy a decir ahí sí, sometidos, porque una cosa es un tratado
y otra cosa es una ruta. Y sí estábamos sometidos en muchos sentidos a un proyecto que el presidente, bueno, todavía no llegaba Salinas de Gortari, pero Miguel de la Madrid, o sea, híjole, en donde, y así lo dice en su último libro, Miguel de la Madrid, donde dice, hice el fraude patriótico. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa un fraude patriótico? Pensar que tú, quien nos ves y nos escuchas hoy, eras tonto. Es decir, no teníamos la capacidad como ciudadanos de pensar y de decidir nuestro futuro y que alguien, llámese en ese momento Miguel de la Madrid, presidente de México, tenía que tomar una decisión colectiva por todos los tontos nosotros y el decidir por nosotros qué le convenía a México. En ese sentido, también teníamos en el 88 una situación con una disfuncionalidad, vamos a decirlo así, económica. ¿Por qué? Porque no había una ruta, no había una política industrial hacia dónde caminar y también el régimen utilizaba o favorecía en términos de lo que le iba dando o ofreciendo a lo que ya no iba a tener él como bajo su propio órgano, sino lo vendía a los amigos. Y pues ese era el México de Sí, aquellos años. sí, sí. Mira, recordarles, la nacionalización de la banca fue en 1982 con José López Portillo. Así Y es. ahí vino una primera devaluación y después vinieron 2 o 3 devaluaciones recurrentes al final de cada sexenio. Y también el sismo de 1985 dejó al descubierto que el gobierno de Miguel de la Madrid, en ese entonces presidente, estuvo rebasado. Yo me pregunto qué hubiera pasado si las elecciones de 1985, en lugar de ser después del sismo, el sismo hubiera sido antes de las elecciones. Bueno, el sismo pasó, o sea, a Sí, mí me parece que es al revés, que el sí, sismo mismo se manifiesta físicamente como un sismo, porque el sismo sucedió en el así 85 es, con el proceso electoral. así es. Entonces, esa parte de lo que le llamamos el primer sexenio neoliberal, el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Mira, yo me acuerdo de algo que lo he platicado en ya varios foros, me recuerdo de tu padre. Acuérdate que uno de los lemas de Carlos Salinas era que hable México. Ah, claro. Y entonces me pareció genial lo que hizo Manuel J. Cloutier, con un tapaboca que decía aquí que hable México. Y no O había sea, COVID, ¿no? y no tuvo que decir ninguna palabra para usar el sarcasmo en contra de Miguel de la Mayor. O sea, a mí se me hizo una genialidad y todavía la pueden encontrar. Si lo buscan ahí en internet, se van a encontrar con esa fotografía, que Así incluso creo es. que está en blanco y negro, porque Así es una fotografía en blanco y negro con así es, que decía aquí, que hable México. sí, Claro que sí. eso fue maravilloso, de veras. Oye, yo tengo aquí otra duda. Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador protesta como presidente de la República, que incluso tú fuiste coordinadora de campaña, Ajá. y ya lo he dicho yo también en varios foros, que yo voté por López Obrador en el 2012 y en el 2018. Ajá. En el 2012 mi hijo tenía 8 años, me lo llevé a la urna y él puso la tacha, vamos a votar por Andrés Manuel, por ciertas razones de lo que yo había estudiado en mi tesis de doctorado. Entonces, él dice algo que me parece que quisiera a ver, ¿qué se debe de entender? Él dijo que no era cambio de gobierno, que era un cambio de régimen. ¿Cuál era el régimen que él quería dejar atrás y a qué se refería? Bueno, si lo vemos ahorita y la propia doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en esta parte, es decir, ¿qué significaba esto de la cuarta transformación? ¿Qué significaba dejar atrás este régimen que tanto se criticó, en donde las desigualdades aumentaron y en donde normalmente se gobernaba para una cúpula? Y cuando estamos hablando, y el presidente lo dijo una y otra vez, la importancia que tenía de separar el poder político del poder económico. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo pone muy claro es decir, autonomía en muchas cosas por parte del gobierno, esta separación, que no se vuelva a tener o gobernar solamente para algunos y para algunas, y que el artículo 89 constitucional recobre la fuerza, ¿no? Es
el poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y que el poder reside exclusivamente en el pueblo. Y no son palabras vacías. ¿Qué significa esto? Se gobierna para todos, el pueblo pone, el pueblo quita, se vota con B chica y se vota con B grande. ¿Qué hizo Andrés como propuesta cuando estuvo en el gobierno? Mandó esta iniciativa para que pudiera venir la revocación de mandato. Ese es un cambio enorme que viene a decir un cambio de régimen. ¿Cómo se traduce el cambio de régimen del que hablaba Andrés Manuel y que hoy la doctora sigue con la prosperidad compartida? Número uno, disminución de desigualdades. 13.5 millones de personas saliendo de la pobreza. 10 millones.5 de personas entrando a la clase media. ¿Qué significa todo esto y cómo se vislumbra? En esta parte de decir, se trabaja de abajo para arriba, el cambio en los derechos laborales. En la parte de los derechos laborales, y que ayer lo recordábamos con el 1 de mayo, entramos es 2.4% de tasa de desempleo, que en muchos lugares le llaman empleo pleno. Tenemos también una inflación de 3.8, 4.2, que ahí es donde se ha estado manejando, sin perder de vista que tenemos una guerra, bueno, dos guerras, en el mundo ahorita, una inestabilidad con el vecino país del norte, porque el gobernante de allá eh, le gusta moverse en huracanes y no en vientos pacíficos, y eso le lleva a toda la economía mundial a tener ciertos desajustes, si así le pudiésemos decir. Tenemos también, y ahorita que hablabas del dólar y las devaluaciones, Andrés Manuel tomó, o bueno, cuando entrega el gobierno Peña Nieto, no recuerdo, andábamos por los 21, si no mal recuerdo, ahorita el dólar está entre 17 punto y feria, y por ahí se ha estado moviendo, ¿no? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le perjudica? Que esto siempre hay. A quien exporta no le beneficia, pero cuando han tenido ventajas competitivas, nunca los hemos oído decir. Así. Híjole, qué bárbaro, estoy sufriendo porque el dólar está muy alto y me va muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa también esta parte del cambio de régimen? Significa que los derechos son derechos, y la doctora lo pone clarísimo cuando pone, ¿sí? La educación es un derecho, y ha entrado en esta parte en donde se están creando más instituciones de educación media superior, la obligatoriedad del propio proceso de la educación media superior, pero los espacios que tienen que estar disponibles para que los jóvenes estén ahí. Y te pongo una diferencia, fíjate, en Nuevo León. El Nuevo León, en las instituciones, sabemos que tenemos instituciones de educación media superior, que son estatales, unas federales y unas mixtas. Pues fíjate nomás, el gobernador de Nuevo León empezó a hacer un apoyo económico para los jóvenes estudiantes en el tema del transporte. Pero fíjate nomás, si tú estás en una institución federalizada, tú no tienes derecho a ese beneficio. Quiere decir que en Nuevo León tenemos gente de primera y gente de segunda. Eso es, en el cambio de régimen, son derechos iguales. El derecho de los adultos mayores para recibir su pensión no dice, si tú vives en un municipio donde no gobierno yo, no te voy a dar. Esto no dice si tú, un poco lo contrario con el gobierno del estado de Nuevo León. A eso se refiere el cambio de régimen, y doy tres cosas más que me parecen fundamentales en la parte de los derechos laborales. Fíjate nomás, los trabajadores de plataforma entraron ya al régimen de poder tener lo que viene siendo la seguridad social y ir ahorrando para su retiro. Que esto es un cambio fundamental, esto que se quitó el famoso outsourcing, y lo que hace es que podamos, bueno, que tengan las empresas la obligación de repartir utilidades. ¿Qué significa esto? Que antes, y aquí lo comparo con antes del régimen del 88 para atrás, por decirlo así, o todavía un tiempo más, que tú porque decías cómo estábamos, ¿no? Que no continuó, no había repartición de utilidades, la casa ganaba nada más, y quien se fregaba todo el día el lomo, no que el dueño no se la fregara, pero decir, yo me estoy fregando todos los días, subo una ganancia de tanto por ciento, y a mí no me llega ese beneficio como trabajador. Entonces, un poco estas son las cosas de las que estábamos hablando, de lo que Andrés decía en el cambio de esto. Fíjate, me acuerdo que a Andrés Manuel lo criticaron porque le dijeron que era un régimen populista.
y me pareció maravilloso lo que les dijo. Pues si por ver por los pobres, para ayudar a los pobres, soy populista, sí, sí soy populista. Entonces, a mí me pareció una respuesta formidable porque se quitó de encima ese Pero fíjate señalamiento. nomás, estuvimos en la campaña del 2018, sí, del 2018, estábamos con un grupo de empresarios en Guanajuato. Era una mesa larga, mira, así como todo este hermoso corredor. Gracias. Y estaba la mesa larga y estábamos ahí con los empresarios y empezaron a hablar del populismo de Andrés. Y decían, es que es un populista y no sé qué. Antiguamente, cuando estaba Vicente Fox, nos prestaba a fondo perdido. Y digo, chingado, digo, pues ¿cómo? No es a fondo perdido. O sea, yo te regalé el Así dinero. es. Entonces, fíjate nomás, y aquí es donde viene la diferencia. Cuando se trata de dar a un nicho, Claro, es así, visión así empresarial, es. visión de desarrollo. Cuando se trata de A todos. apoyar a quien tiene una circunstancia de desventaja histórica, populismo. Y esa es la parte de cuando decimos la hipocresía del comentario, porque al final de cuentas los dos son regalos, si así lo quieren ver, Así es. ¿sí? O no. Y Sí. ahí es la parte De que... hecho, mi esposa te puede decir, directamente por qué voté por Andrés Manuel López Obrador las dos veces es porque yo sabía que iba a dar esas pensiones del bienestar. Para mí, las pensiones del bienestar fue darle redignificar a nuestros adultos mayores, que muchos vivían en condiciones, algunos casi de indigencia. Algunos recibían una pensión muy mínima y comían o compraban medicinas. Y luego las esposas, por ejemplo, se quedaban viudas, no tenían un ingreso. Entonces, a mí eso fue, y lo digo ahorita, y lo he dicho en otros foros, no estoy decepcionado de que yo haya votado por la cuarta transformación hasta este momento. Habrá algunas cosas que no estoy de acuerdo, Como pero como todo, todo, a como ver, tú todo. estás de acuerdo con tu mujer en todo No, 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 y no. por eso te decepcionas de No, no, ella. Pues no, 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 yo también, yo definitivamente les así, digo, así es. yo vivo con mi marido feliz y no estoy de acuerdo con todo Claro, y eso es ya, normal, eso, nomás, pues sí, es la pero vida. sí. Entonces, yo creo que sí, sí fue uno de los aciertos, o ha Oye, sido uno de los se me aciertos. hace que te pregunté mala onda, ¿verdad? A ver si no nos le quita lo dulce al café tu No, no, mujer, ¿eh? no, aquí está. Oye, y un último tema, el proyecto para Nuevo León. Ujú. ¿Qué traes? ¿De qué se Te trata? platico un poco, porque Sí, yo creo que hay que entender los momentos en los que estamos. Fíjate nomás, en el año 2027, es decir, el próximo año, viene un proceso electoral para sustituir a quien liderea los esfuerzos en el Palacio de Cantera. Y al día de hoy, ¿qué habemos? Y hay, o sea, tenemos opciones electorales o vamos a decir partidos. Aquí que veo tu tesis, que hiciste gracias. una tesis Y tú me ayudaste, con sí, respecto, yo no, yo participé sí. siendo entrevistada. Dice orientaciones de la imagen corporativa bueno, sobre los partidos políticos, ¿no? Entonces, tenemos partidos políticos y los partidos políticos son los medios para que la sociedad pueda acceder a llegar a gobernar o no. Y bueno, Morena, en este momento, o el paquete, voy a decir, la alianza de la 4T, tiene un proceso interno. Este proceso interno empieza el registro el 22 de junio y será bueno, te registras y luego vendrá el proceso. ¿Cómo es el proceso? Y eso es donde Ok. estamos ahorita legalmente hablando, porque si no, te castigan a ti, me Así, castigan a mí. así es. Y legalmente hablando, te registras y entra una encuesta. La encuesta es a toda la sociedad de Nuevo León a través, pues, de un muestreo que es representativo con toda la parte matemática y todo lo demás, y se le pregunta a la gente, ¿y qué estás haciendo ahorita? La 4T está buscando, y voy a decirte el nombre, ¿quién coordina el esfuerzo de defensa de la 4T en Nuevo León? Okay. Entonces, yo estoy buscando en este momento esa parte, liderar, que la gente que nos ve, que la gente que nos escucha, diga, yo considero que Tatiana debería liderar este esfuerzo. A partir de eso, viene ya la conformación de todo el proceso interno dentro de la 4T, para los niveles estatales, municipales, etcétera, etcétera, para empezar la elección o el proceso electoral del año que entra, cuando el Instituto Electoral del Banderazo. Y entonces será el momento de propuestas. Okay. Yo ahorita pertenezco o soy miembro del Consejo Consultivo de Morena
¿Qué significa un consejo consultivo? Eso, te consultan. Claro. Y participo en dos mesas. Participo en la mesa de democracia y participación y participo en la mesa de prosperidad compartida. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Bueno, ya dije, estoy interesada en coordinar el esfuerzo de la 4T en el estado de Nuevo León. Me registraré el 22 de junio para este esfuerzo. Y por otro lado, estoy recogiendo de la sociedad aquí en todo México, porque no es privativo de Nuevo León, ¿qué onda con esto de la participación ciudadana y la democracia? ¿Y qué onda con la prosperidad compartida? Así que si tú que nos ves, que nos escuchas, tienes interés en mandarnos alguna opinión, yo te dejo aquí mi correo que es tamaramtz como abreviación de Martínez, @gmail.com, y mándame tus comentarios en estos dos temas que me parecen fundamentales. Y si quieres opinar sobre Nuevo León, también. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nos enriquece y enriquecerá el proceso si nosotros somos responsables de coordinar esto, de encabezar el proyecto de la 4T en el estado de Nuevo León. Pues Tatiana, yo te agradezco mucho. Esta es tu casa, el día que gustes. No me digas eso porque está muy linda y me la tomo en serio. Sí. Yo quisiera regalarte este libro de Jerónimo Treviño y te voy a decir por qué decidí que fuera este libro. Jerónimo Treviño ayudó a consolidar el Estado mexicano después de la independencia. Tú puedes consolidar Nuevo León para la 4T. Importante sí. Algo, porque esto que acabas de decir tú, ¿sí? No, o sea, no es una persona la que hace la diferencia. Es un equipo liderado por alguien que es distinto, pero yo no creo en los proyectos unilaterales, creo en los equipos y cuando más, como dice, me encanta esta frase que dice que cuando caminas acompañado puedes llegar más lejos, a lo mejor solo aparentemente caminas más rápido, pero no necesariamente llegas más lejos. Y otra cosa que le tocó a Jerónimo Treviño, combatir a lo que le llaman las tribus aborígenes o étnicas. Que para los historiadores le dicen los indios. Y aquí hay muchos indios que combatir en Nuevo León y en todo México, que es la impunidad, la corrupción, la movilidad. Y muchos ¡Uy, claro que sí! Apréndele aquí algo a Jerónimo Treviño, es para ti. Te quiero enseñar algo, a ver si puedo. A ver, déjame ver si alcanzo. Ahorita, fíjate, a ver si alcanzo. Gracias por el libro, déjame ver, fíjate nomás. Yo aquí te quiero enseñar, ¿sí? Un poquito, no sé si le podrán hacer un close-up, pero aquí está esto de lo que hablas. Esto es lo que hay que combatir, ¿sí? Yo creo que eso es. Pero bueno, sí. Gracias, lo leeré con muchísima atención y gracias por ello y sobre todo gracias por seguir conservando, que eso me parece fundamental, por seguir conservando la riqueza norestense, la riqueza que tenemos en pues todo el noreste de México, y Nuevo León no es la excepción, y bueno, las zonas de las salinas menos, ¿no? Perfecto. Gracias. Pues yo te agradezco mucho, yo creo que vamos a despedir el programa. Amigos del programa Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas, estuvimos platicando con nuestra amiga Tatiana Cloutier Carrillo, le agradezco, y aquí estamos. Cuantas veces se necesite, aquí estamos para platicar. Bueno, ¿sí? Pues y les digo, aquí se toma un súper café de olla. Muchas gracias, estamos ahí platicando.